Hola mundo, en estos viernes de intimidad, como tanto les gustan, vamos a conversar con Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. ¿Cómo estás, profe? Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Carla. Siempre es un placer estar en tu programa. Igualmente para nosotros. Mira, voy a empezar por este caso. Yo no sé si lo conoces en profundidad, pero en todo caso es bueno analizarlo en general. Y es esta citación o imputación que pide un ex viceministro del chavismo, Javier Alvarado Ochoa, en España, porque ahí hay una causa judicial abierta contra Maduro, vinculada a PDVSA. Se le acusa de responsabilidad en los hechos, de camuflar, de simular, toda una situación para, obvio, saquear la principal industria del país. Hay acusaciones como de organización criminal, blanqueo. Esta acusación allí, ¿cómo la ves en cuanto al hecho de que es un miembro del régimen, chavistas versus maduristas, enfrentándose ahora en la justicia? Javier Alvarado forma parte de ese equipo que estuvo con Rafael Ramírez en la época de Ramírez en PDVSA, en la que formaron parte de los negocios que ocurrieron con la estatal petrolera. Él tiene información, por supuesto, porque él sale de Venezuela cuando se escapa porque era perseguido, iba a ser perseguido por la información que él maneja y por causas en hechos de corrupción que él mismo ha estado metido. Recordemos que él manejó la parte eléctrica de Caracas y Baribén. Entonces, Ujú. en esos dos puestos él tuvo mucho contacto y mucha información y malversación de fondo. Entonces, si Javier está haciendo eso, básicamente porque está buscando colaborar con la justicia y ganar alguna prebenda en términos de negociar esa información a cambio de algo. No tengo más información que eso. Lo que significa el hecho de que ahora entre chavistas y maduristas estén dando estas batallas, no solo por lo que representa Rafael Ramírez, que ya quizás es lo más público y evidente, sino que hay allí unas rencillas, unas fisuras que son demasiado notables. Hay quien sugirió aquí que el movimiento del 4 de febrero estaba pensando en deponer a Maduro, es decir, que había allí como un hervidero naciente de inconformidad y que no lo quieren en el poder, ellos mismos. Definitivamente hay un enfrentamiento entre lo que es el 4F y el ala castrista o madurista. O sea, hoy se encuentra en que el seguir con Maduro en el poder, ellos van a desaparecer y ellos piensan que es una oportunidad que tienen ahorita para buscar que Maduro no continúe en el poder, que sería que lo que representa, porque recordemos que con la muerte de Chávez se enfrentan esas dos alas, el ala compuesta por Castro, los castristas, con esa tendencia, que son vamos a llamar la parte civil, y los militares del 4F, que también tenían una concepción diferente a lo que hoy está sucediendo en Venezuela en términos de nacionalismo y en términos militaristas. Entonces, hoy se vuelven a enfrentar ante la gran opción que tiene Maduro de volver de continuar en el poder. ¿Hasta dónde crees que quieran llevar estas diferencias? Ellos lo van a llevar hasta donde, o sea, recordemos que tiene que haber una elección primaria seguro dentro del PSUV. Van a buscar cómo dentro del PSUV cortar el paso a Maduro. Maduro yo creo que va a reelegirse, va a buscar la reelección y creo que allí ellos van a tratar de conseguir que Maduro no sea el candidato. Yo pienso que esa sería la mejor opción para el 4F. ¿Qué pasaría si esta, porque la justicia española ha mostrado ser bastante independiente, es decir, el hecho de extraditar a la enfermera, a su esposo, ahora estar en proceso del caso del Pollo Carvajal, que ya estaba decidido, pero una instancia foránea es la que en este momento ha puesto en pausa su caso. Pero también hay una investigación contra los bolichicos, hay otra investigación con respecto a un amigo el ex embajador de Zapatero en Venezuela. Es decir, la Audiencia Nacional en este momento tiene 6 casos emblemáticos que no han sido engavetados ni mucho menos. Ha prosperado todo lo que es la investigación en el sistema judicial español. Esto que es contra Maduro en específico, ¿crees que podrías limitarle a él su movilidad hacia ese país, ya que hay una independencia obvia aquí? En términos de la justicia española es independiente. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez ahora forma parte por la solicitud de la oposición, de la plataforma unitaria, perdón,
de colaborar en una salida política Sí. en Venezuela. Entonces yo creo que aquí ese elemento político empieza a jugar dentro de España y entonces para evitar que no se dé un diálogo, la parte de Pedro Sánchez podría orientar, no que puede interferir, pero podría tener una posición de que por ahora démosle chance al diálogo y podríamos ver que esos juicios vayan de una manera mucho más lenta a su proceso. A pesar de que así mismo como los juicios son lentos, los procesos judiciales son lentos, podría haber una cierta, no intervención, porque no puede intervenir Sánchez, pues sería denunciado, pero sí una Ujú. sugerencia, ¿verdad? En términos de que estamos ahorita en un ambiente de negociación, y entonces, claro, al meter a España dentro de una posible solución política en Venezuela, esos procesos podrían ser impactados. Profe, habías hecho en estas más recientes horas como un balance de todo lo que son las exportaciones de petróleo venezolano a diferentes puntos en el planeta. Esto de ampliar la licencia a Chevron, ¿cuánto ha beneficiado a Maduro? Y después, si quieres, lo ampliamos más. Por ahora no lo ha beneficiado en nada, porque Entonces, Juan básicamente González nos dijo, fue preciso cuando nos dijo que esto de ninguna manera beneficiaba a Maduro. pero apenas tienen un mes, ¿ok? Ok, De Venezuela. O sea, por ahora en términos de que no han podido aumentar en términos de los volúmenes de exportación, las exportaciones de acuerdo a Tanker Trackers están en 520.000 barriles día en enero. Y en diciembre fueron 570.000 barriles día, lo que quiere decir que ni siquiera no exportaron 50.000 barriles. Lo que hicieron fue que los volúmenes que iban a China, que más o menos eran el 90%, se le redujo. Ahí ese espacio lo está ocupando Rusia con su exportación hacia China. Y una parte de esa vino a Estados Unidos para Chevron y otra fue al Petrocaribe, que se volvió a reactivar un poco, que fue Bahamas. Entonces, porque Cuba sigue recibiendo sus barriles. Entonces, básicamente en este mes de enero, lo que ha sucedido fue de que se redistribuyó esa exportación. En vez de ir antes el 90% para China, fue el 80% para China, el 9% para aquí en Estados Unidos, un 3% para Cuba y un 2% para Bahamas. Entonces tenemos más o menos que se redistribuyó, pero no es que hubo un aumento de la producción, a ok. pesar de que el nuevo presidente de PDVSA ha dicho que paró porque está revisando, porque de acuerdo a su auditoría, hay 42 buques que no facturaron y que fue un gran negocio dentro de la administración de Chávez, el primo de Hugo Rafael Chávez, Adruba y Tarek. Entonces parece que allí, sacando un número ahorita rápidamente, dice que son 42 buques, hay un negocio ahí alrededor de unos 2.100 millones de dólares que no se saben dónde están. Vamos a hacer una pausa. El profesor Antonio de la Cruz con nosotros siempre comparte información de demasiada relevancia, exclusiva para ustedes, así que regresamos con más de sus comentarios en breve. Quédense allí. El profesor Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, ¿cuál es este escándalo en profundidad que involucra a Tarek El Aissami, a Asdrúbal Chávez y estos buques petroleros? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién los está acusando? Lo está acusando el nuevo presidente de PDVSA, el coronel Pedro Tellezea. Acaba de anunciar que hay en la contabilidad 42 buques que no facturaron a PDVSA. Si esos 42 buques lo ponemos a un promedio de 1 millón de barriles, son 42 millones de barriles. Si lo multiplicamos por 60, son 2.500 millones de dólares, que es un negocio de esos que están acostumbrados, porque en la Venezuela esa, ¿verdad? De los grandes negocios de robo, los números siempre son así. Recordemos que la comisión para el Tuerto Andrade fue 1.200 millones. Sí, sí, sí. Estos 2.000 son 2.500 millones de un negocio que está denunciando TSEA. Uh-huh. Ahí te iba a comentar, y esto es lo mismo que comentábamos quizás en el primer bloque, se están denunciando entre ellos, se están sacando los trapos sucios, Es se correcto, están exponiendo, ¿no? es correcto. Ellos vienen en una de esa situación en la que vienen sucediendo internamente acusaciones porque hay un reacomodo de todo el entorno dentro de esa lucha que está encabezada por Maduro y el grupo
en este caso, no sería Tarek como 4F, pero sí el primo de Chávez, Asdrúbal, Ujú. que fue presidente, que podríamos ver lo que sería un reflejo de ello. ¿Y Tarek en qué posición está, profesor? ¿En qué posición lo ves? ¿Con quién está? ¿O está consigo mismo? Pues es decir, ahí se Él, él- reparten los él- negocios y él- cada quien se queda tranquilo con lo que le corresponde. él está alineado con Maduro de alguna manera. Él debe estar muy preocupado por la salida. Él está enfrentado al 4F, ¿verdad? La salida de Rodríguez Torres. Debe estar preocupado por ello porque Rodríguez Torres maneja información de Tarek. Y además, cuando se hablaba de quién era el que tenía preso a Rodríguez Torres, se hablaba de Tarek. Entonces, no solamente Maduro, porque había iniciado una campaña y había demostrado diferencias con Maduro, pero recordemos que Rodríguez Torres, 4F fuerte, ¿no? Él fue que entró a la casona. ¿Y crees que Rodríguez Torres usa esa información que tiene contra Tarek ahora que salió? Si el gobierno español quiere hacer un favor, en este caso Sánchez, tiene ahorita en España a todos los que tienen la información desde que empezó Chávez hasta que está Maduro. Tiene toda la cadena completa. Tiene al Sí. Pollo Carvajal con la información, tiene a la fiscal con la información, a la fiscal y a la que fue fiscal de Chávez, y tiene a Luisa Ortega y tiene a Rodríguez Torres. O sea, ahí está toda la historia de los negocios ilícitos que han sucedido en Venezuela desde que llegó Hugo Chávez a la presidencia. ¿Crees que se los llevaron para allá? ¿Ese es el destino justamente para callarlos o Mira, la información que yo manejo de Rodríguez Torres, ¿por qué sale? Es que el Ujú. presidente Zapatero, ese es uno de los servicios que él proporciona y cobra. O Y sea, sí, cobra por él, co- eso? él cobra. La cifra que yo manejo, que él cobra mínimo, la tarifa mínima para sacar a alguien así es $1 millón. ¿Okay? Entonces, y lo fue a buscar directamente porque ¿Y quién se conoce. los pagó? Bueno, tuvo que haberse lo pagado la gente que quería que Rodríguez Torres saliera. ¿Y por qué querían que Rodríguez Torres saliera? Sí, más bien cuando hay una traición dentro del mismo círculo es todavía para ellos mucho más dolorosa y quieren más venganza. Aquí la gran pregunta sería, Carla, ¿por qué lo soltó Maduro? O sea, está bien, Exacto. yo pago la tarifa que cobra, pero hay alguien que tiene que aceptar que lo pague. Entonces yo pienso que aquí la relación de Zapatero con Maduro es extraordinariamente buena y por eso él aceptó ese negocio y lo logró, fue exitoso. En términos de sacarlo. Y me imagino que hay unos compromisos, como siempre se han sostenido, pero esos compromisos duran hasta que llega y consigue la libertad. O sea, porque Rodríguez Torres está libre en España. Pero ¿por qué él? No, porque me imagino así como que yo vaya y diga Roland Carreño, y entonces, bueno, le tengo que pagar $1 millón a. Claro, pero digamos que hay presos políticos muy sensibles para el régimen y más si tienen tanta información. Es decir, Maduro no habría liberado a Rodríguez Torres si no hubiera tenido algún tipo de garantía, ¿o no? Aquí te estás yendo a la parte, lo estás viendo muy, muy elegantemente desde el punto de vista del juego político. Aquí lo tenemos que verlo desde el punto de vista de los negocios. Recordemos que es una organización que son de negocios. Claro. Entonces veamos más por el lado del negocio que por el lado político. Voy a hacer una pausa, profesor. Regresamos con Antonio de la Cruz en unos segundos nada más, así que no se aparten para que no se pierdan el resto de sus comentarios. Ya vuelvo con muchísimo más. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. Quiero que hablemos sobre esta insistencia. Cada discurso que da Manuel Rosales pide que se levanten sanciones. ¿Qué hay detrás de esto? Fíjate, Carla, ¿qué pasa con las sanciones? Las sanciones, por supuesto, son individuales y son a PDVSA. Entonces, veamos, en las individuales también se convirtió en negocio. Recordemos, sácame a mí y yo te pago. Y ahí podemos ver un poco la intencionalidad de algunos factores de la plataforma unitaria, que Ujú. Gorrín siempre ha querido que lo saquen de la lista y no han podido. Cuando salieron los sobrinos, Gorrín estaba pidiendo que fuera él uno de ellos, de esa lista. Entonces, y eso tiene un precio también. Por eso te digo, veamos las cosas ahora en Venezuela más dentro del ambiente criminal, de bandas, cómo
cómo se maneja el negocio. Y en cuanto a PDVSA, lo que se, Increíble. lo que se quiere de PDVSA es básicamente que, y ahora hasta hay unos lobistas aquí, BGR, en Washington, haciendo lobby ante la Casa Blanca para que le quiten las sanciones a los bonos de PDVSA. Y ahí es donde está el gran negocio. El gran negocio está en que PDVSA lavaba el dinero de la corrupción y de los negocios ilícitos a través de los bonos de PDVSA. Ujú. ¿Cómo se hacía esto? Recordemos que los bonos se registraban en Luxemburgo como mercado principal, pero se vendían en el mercado secundario en Nueva York y esos bonos se compraban en bolívares. Entonces era un mecanismo que permitía el lavado de dinero muy fácilmente. Y además, cuando Ramírez estuvo en la presidencia de PDVSA, Ramírez le pedía a los que tenían deudas con él, como las empresas estatales de Uruguay, de Argentina, ANCAP, por ejemplo, que lo conozco el caso, que le pagaran con esos bonos, un poco lo que hizo Tarek con la refinería de Dominicana, que dijo, págame con bonos, porque al no haber estado vencidos los bonos ellos los vuelven a meter en el mercado financiero y vuelven a hacer una bicicleta rodando otra vez esos bonos y los vuelven a circular y permite un lavado. Entonces, ¿qué quiere? Que como ya buscan cómo volver a tener esa gran oportunidad, no solamente de meter el dinero en Venezuela para poder lavar, y estando creando esa narrativa de que en Venezuela se arregló, lo que quieren es que vuelvan a ver esa gran danza de los bonos que hoy están cotizados muy bajos, ¿cierto? A 15 centavos, pero con una solución y con una ida de Chevron y con un regreso de las transnacionales, eso va a ir mejorando paulatinamente y podríamos empezar a ver otra vez cómo esa danza a través de los bonos vuelve a iniciarse. Y esa es la intencionalidad de cuando Maduro pide, levanten las sanciones, no solamente las individuales que se negocian individualmente, como te digo, no, sino la de PDVSA, pero es para poder volver a hacer el gran negocio a través de los bonos de PDVSA. Es que uno, ¿y quién de la oposición está detrás de esos bonos? Yo Hay, creo que hay complicidad allí. ahí están pecando porque creen que es la manera de que cuando dicen levanten las sesiones están pensando en las empresas petroleras, ¿verdad? Y que por eso regresan y eso va a ayudar donde arranque, por ejemplo, Chevron en Campo Boscán, por supuesto, ahí va a haber un mejoramiento de la economía muy puntual. Entonces lo están viendo por ahí, pero tú sabes que esta corporación siempre está viendo más allá, son en ese sentido, no solamente eso lo aparente, pero lo que está detrás es el manejo precisamente de los bonos de PDVSA. Pero Rosales, ¿qué gana cuando levanten esas Rosales lo sanciones? pide porque al ser un estado petrolero, entonces Rosales cree que al regresar todas las empresas petroleras, él va a obtener, ¿verdad?, la ayuda del ingreso y va a ayudar en la parte del situado y es una ayuda que le está dando a Maduro indirectamente que le va a pedir porque Maduro lo chantajea con el situado, no le paga porque además el situado hoy se entrega en dólares. Hoy la alcaldía de Maracaibo tiene mejores ingresos que la gobernación. Quiero preguntarte por estas diferencias que hemos venido hablando desde el primer bloque, porque siempre se dice que ellos va a implosionar el régimen, ya tiene 24 años, impresionante que hayan pasado 24 años. Tienen 24 años, esto no se sostiene, ya ni siquiera es por los enemigos o quienes ellos consideran enemigos, sino porque es muy difícil que una organización criminal se mantenga en paz por tanto tiempo. ¿Eso es cierto o es que nos queremos hacer la fantasía de que esto se va a caer por sí solo? Este año, Carla, el 23 va a ser un año marcado por la conflictividad política y social y la justicia universal. Aquí hay que ponerle énfasis también a la justicia universal. Por lo que pasó en Argentina. Sí es, y lo que está pidiendo la Corte que llenemos la forma esa para poder, del 2014, los casos, La Corte Penal. la Corte, la CPI, sí, la Corte Penal. Si eso se logra, la estabilidad de Maduro, porque Maduro pende de un hilo, del hilo de que lo sostengan los militares que están en los negocios, pero eso es una casta, eso es un pequeño grupo. Si esto se mantiene, esta conflictividad política y social y la justicia universal, yo creo que tenemos una gran oportunidad de tener una salida en Venezuela. Claro, el liderazgo de la plataforma unital de SG4 ha perdido la conexión con estos sectores y Exacto. es algo que va a tener, que va a implosionar y lo va a arrollar la parte civil.
Yo creo que la líder de los maestros, la profesora Elsie, ¿verdad? Puede jugar un gran rol. Y si María Corina Machado también se alinean esas dos mujeres, podrían jugar un gran rol en esto que estamos buscando, que es la salida política en Venezuela. Quiero preguntarte por esta, nos queda un minuto, pero este empeño de Diosdado por perseguir a las ONG, obviamente no hay oposición que ahora esté sólida, unificada y quizás buscan nuevos enemigos y saben que en el campo de los derechos humanos las víctimas han tenido mucho éxito, no han perdido ni una batalla, el régimen las ha perdido todas hasta ahora, incluso se piensa que va a perder la próxima porque la sala va a tener que decidir que la investigación continúe. Entonces van contra las ONG porque entienden el poder de la víctima. Pero ¿por qué Diosdado? Si a Diosdado se supone que está de quinto, de sexto, de séptimo, le dieron esto como premio de consolación para que se distraiga con algo. Diosdado sigue buscando estar posicionado dentro de ese sector del PSUV y por lo tanto ir contra una ONG es algo que le da a él visibilidad nuevamente. Recordemos que esto ya ocurrió en Nicaragua. Daniel Ortega acabó con las ONG en Nicaragua. 3.000 Okay. ONG. Es un ejemplo. Una- Él lo hizo el año pasado, Increíble. precisamente. Entonces, y después se fue contra la iglesia, ahorita está contra la iglesia católica. Y ahí es vergonzoso que el Papa no haya dicho nada. Entonces, Ujú. lo que podríamos estar viendo en Venezuela es esa película, la película de acabar con la ONG, porque acaba con la parte de la protesta social, acaba con todo lo que le da articulación hoy a ese liderazgo que estamos hablando, que va a desplazar a esos líderes de la plataforma o dirigentes de la plataforma unitaria que no está conectada con los sectores sociales, ¿verdad? Porque ahí van a surgir liderazgos nuevos, o los liderazgos que están, pues, ahí y van a proyectarse. Pero también podríamos empezar a ver, para poner las barbas en remojo, que la Iglesia Católica puede ser afectada también si copiamos el modelo de Nicaragua, Claro. porque es la que queda y es la que está empezando también a hablar, vuelve a empezar a levantar la voz de los más necesitados, porque la Iglesia siempre en Venezuela ha estado al lado de ellos. Entonces yo creo que aquí, si ya enfocaron hacia la ONG, no te extrañes que a la vuelta de un cierto tiempo enfoquen también contra la Iglesia Católica. Profe, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día. A la gente le encanta escucharte. Muy amable, Carla, por la invitación. Siempre un placer estar contigo.